Me dicen, estamos en el periodo de velocidad constante, entonces RC es constante, y entonces tengo que predecir qué pasa si cambian algunas variables. Entonces, por ejemplo, eh, puede salir, por ejemplo, ¿qué pasa con el RC si aumentamos el flujo de gas? ¿Qué creen que podría pasar? Con lo que ustedes saben de transferencia de calor y transferencia de masa, correlaciones, sobre todo pensemos en cuál variable se podría ver afectada o cuáles variables se pueden ver afectadas por un aumento en el flujo de gas. Tal vez la rapidez de secado aumente, profe. La rapidez de la tasa de secado aumentaría. ¿Y cuál es tu H, razonamiento? H aumenta. H aumenta. Ok, entonces sí, vean que aumentar el flujo de gas, bueno, por ahí teníamos una formulita H proporcional a la velocidad del gas, a un exponente. Entonces, por ahí nos podemos ir. También podríamos haber dicho que H sale de alguna correlación que tiene el Reynolds y si aumenta el flujo de gas, pues aumenta el Reynolds. Y eso me afecta entonces el H. Entonces podemos decir que aumenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta la temperatura de bulbo seco? ¿Qué pasa con el R? Con este valor. Aumenta, profe. Aumenta, es muy evidente porque temperatura de bulbo seco está metida en la fórmula. Un poco lo que me interesa es que veamos, y el razonamiento sería, si está en la fórmula, de alguna manera, afecta. Si no está en la fórmula, no afecta. Entonces ya les voy a hacer un par de preguntas ilustrando eso. Entonces, vean ahora qué interesante, qué pasa. Vamos a ver un momentito. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura del bulbo húmedo? Y ahora ustedes me van a decir qué factores ahí están que dependen de la temperatura del bulbo húmedo para poder predecir qué es lo que pasa. Profe, y la de bulbo húmedo está relacionada a la de bulbo seco. Digamos, si yo saco la de bulbo seco, tengo la del bulbo húmedo. Vamos a Con ver, ciertas, yo puedo teniendo, variar la temperatura del bulbo seco manteniendo la temperatura del bulbo húmedo constante. Eso es posible. Entonces, yo puedo variar las dos en forma independiente. Por eso yo ok. puedo preguntarles qué pasa si yo varío bulbo seco o qué pasa si yo varío bulbo húmedo. O sea, yo puedo ubicarme en la carta psicométrica para variar solo una variable. Entonces, visualicémoslo así. Entonces, si les pregunto, creo que fue que les pregunté si aumentaba o disminuía bulbo húmedo. Creo que les pregunté Aumentaba, si creo. aumentaba. A propósito, les pregunté si aumentaba. Evidentemente en la fórmula está T de bulbo húmedo, pero ¿en qué otra variable depende de la temperatura del bulbo húmedo? Lambda. El lambda. El lambda. Entonces, em, y entonces ahora viene la pregunta, ¿será fácil predecir qué pasa si cambia la temperatura del bulbo húmedo? ¿Por qué digo eso? Porque resulta que al aumentar la temperatura del bulbo húmedo, disminuye lambda. Entonces un efecto, el efecto de temperatura del bulbo húmedo que está arriba, se reduce la diferencia, entonces se reduce R, pero se reduce también lambda, entonces lambda aumentaría R. O sea, en el caso de la temperatura del bulbo húmedo, costaría predecir. Entonces, de hecho, esa
Por lo menos yo no la pondría en el examen porque esa sería como ambigua. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué efecto tiene el área del sólido en el RC? ¿Tendrá algún efecto? Debería ser inversamente proporcional. ¿A qué te refieres? Bueno, en RC es la rapidez, ¿verdad? Es la rapidez es constante. La rapidez es el flujo entre el área. Si aumenta el área, pues aumenta el flujo, o sea, para que sea constante. Esa observación de Gabriel es muy importante, hacer la aclaración. Si el RC es constante, el área está metida ya dentro del cálculo, o sea, ya te da constante. Si yo aumento el área de sólido, simplemente digamos, hay una mayor tasa de secado y al hacer el cálculo de RC me da el mismo valor. Me pregunto si queda claro. Sí, profe. Sí, el RC es constante. Entonces, si aumenta el área, simplemente aumenta el flujo en la misma proporción para que el RC se siga manteniendo constante. Eso es como decir que se ajusta solo. Entonces, aquí la pregunta de clave sería, bueno, RC es constante y tengo esta fórmula, o sea, depende de estas variables. Entonces, la pregunta es, ¿el área del sólido está metida en la fórmula? Para poder responder. Dependiendo de la respuesta, van a poder decir si aumenta, disminuye o no cambia el efecto del área del sólido. Es el área, por ejemplo, de las bandejas o el área del secador rotatorio, el área de secado. ¿Cuál escogeríamos? ¿Aumenta, disminuye o no cambia? Según lo que acabamos de comentar. ¿Cuál opción creen que es la que aplica? Aquí me están poniendo algo en el chat. No cambia, no cambia, es correcto. ¿Por qué no cambia? Porque el área del sólido no está en la fórmula. Entonces no me afecta. Y además acabamos de explicar de que si el área aumenta, si yo hago un secado más grande, pues simplemente voy a tener un mayor flujo de agua, un mayor tasa de evaporación y el RC seguiría siendo constante. Por ejemplo, si apareciera, digamos, ¿qué efecto tendría la densidad del sólido en el RC? O sea, pueden venir 2 o 3 preguntas algo de ese tipo. ¿Qué responderíamos en este momento? Por ejemplo, si nos digan el efecto de la densidad del sólido. No cambia, ¿no, profe? No cambia. ¿Por qué? Porque no está en la fórmula. Ahora vean algo que pues, sería diferente. Efecto, digamos, vamos a ver, efecto de aumentar la densidad del aire. ¿Afectará o no en secado constante el agua en la superficie del sólido? Correcto, correcto. Otra razón para decir que no afecta. Entonces, acabo de preguntar, o sea, vean qué diferente ahora, densidad del aire. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta? Y entonces ahora tenemos que ver un poquito más integral las ecuaciones que están allí, porque hay una ecuación para la densidad y hay una ecuación para G y falta una ecuación para H, que tal vez la vamos a meter ahora en un ratito, si se ocupara, aunque creo que no se ocupa.
en el examen no se va a ocupar, pero hay una ecuación para H que depende de G depende de la densidad del aire y estamos diciendo que la densidad aumenta. Entonces, ¿cuál sería el efecto en RC? Es más, podríamos haber dicho, por ejemplo, un cambio en la temperatura, porque ¿cómo me aumenta la densidad? Pues tendría que ser a través de la presión o a través de la temperatura. Entonces yo puede ser que cambie la presión, cambie la temperatura y yo podría predecir cómo cambia RC. ¿Quién me quiere responder la pregunta? ¿Cómo variaría RC al aumentar la densidad? Pero, digamos, entonces H es directamente proporcional a la densidad o inversamente proporcional. No, no es directamente proporcional, Gabriel. Vos, digamos, hay una fórmula que dice H igual una constante por G elevado a un exponente. Esa sería la relación que existe, por decirlo así. O sea, H depende de G. G depende de la densidad. O sea, entonces vos, digamos, existe una relación de proporcionalidad, pero sería con un exponente. ¿De acuerdo? O sea, si lo queremos visualizar, cuando digamos me dices directamente proporcional, yo te tengo que hacer esa aclaración porque no es simplemente K por densidad, por ejemplo, es K por densidad a un exponente. Si aumenta la densidad, aumenta H, sí, porque vamos haciendo la relación. Lo que me interesa es que podamos hacer este tipo de relaciones para poder, por ejemplo, contestar esta pregunta. Esto es lo que un autor de un libro de ingeniería química llama pensar con ecuaciones, que es que yo puedo agarrar una ecuación y sin hacer cálculos, yo puedo, por ejemplo, sacar un criterio. ¿Y para qué me sirve eso? Eso me sirve, por ejemplo, para cambiar condiciones de proceso o para recomendar condiciones de proceso o para resolver un problema que yo tenga en un equipo sin necesidad de hacer cálculo, nada más sabiendo pues las tendencias, por decirlo de una manera.